Bueno, estamos grabando hoy el podcast de junio, Sí. pero estamos a 14 de abril en realidad. Nosotras Sí. somos un poco así. Es decir, que vamos a hablar de los Juegos del Hambre el mismo día en que muere Mario Vargas Llosa. No había caído. Podríamos haber dedicado el día de hoy a hablar sobre la literatura hispanoamericana, sí. Sí. Pero vamos a hablar de los Juegos del Hambre. Literatura Juvenil para Escritores presenta la sección más random del mundo literario. Mamarrachas, pero buenas literatas, con Andrea de Morales y Cristina Murillo. ¿Tú sabes que el 14 de abril también tiene algo que ver con la República? Claro. Pues ya está. Es que lo hemos cuadrado. O sea, se muere Mario Vargas Llosa. Tiene algo que ver, Cristina, tiene algo que ver. No sé qué. ¿Qué puede tener que ver la República con los Juegos del Hambre? ¿Ah? Hay que sacar conclusiones. Ha sido un buen apunte. Bueno, da la casualidad de que justamente Cristina ayer terminó de leerse el libro último que ha sacado Susan Collins, que es Amanecer en la cosecha. Yo me lo acabé creo que hace un mes. Y Cristina ha tenido que esperar porque era su regalo de cumpleaños. Entonces Sí. ha tenido que intensamente hacer un ejercicio de paciencia hasta que nos hemos podido reunir el grupo de amistades y entregarle esta ofrenda conmemorativa por sus 30 cumpleaños. Enhorabuena, Cristina. Felicidades. Creo que el último podcast lo grabamos unos días después de tu cumpleaños y también dijimos felicidades. O sea, tienes a todo el mundo felicitándote como 80 veces en el podcast. Maravilloso. Me siento una celebridad. La cosa es que nosotras ya hemos hablado alguna vez sobre ciertos aspectos, según Cristina iba leyendo, pues íbamos comentando cosas, pero hoy va a ser el día en que tengamos la charla íntegra como fanáticas lectoras de los Juegos del Hambre. Sí. Así que avisamos de que este capítulo va a contener spoilers. Sí. Así que si todavía no has terminado de leerte el libro, posponlo y vuelves a nosotras cuando ya hayas terminado y puedas disfrutarlo en toda su complejidad. Porque hay muchos spoilers y también va a haber spoilers de todo, de nuevos libros, de baladas, de la trilogía de Katniss, alerta roja, spoilers. Exactamente. Bueno, claro, yo decía un poco spoilers también de Amanecer, porque, bueno, pues puede que todavía no te hayas leído Amanecer, porque Amanecer ha salido hace muy, muy poco y aquí abogamos por el consumo responsable de cultura. Es decir, no tienes que tirarte a la mesa de novedades a ramplar con todo. Es completamente normal que todavía no te lo hayas leído. Si no te has leído todavía los Juegos del Hambre, pues a lo mejor vas un poco atrasado ya. Y lo más raro es que, te habrás comido seguramente algún spoiler. Porque hombre, te lo habrás ya comido todos. ¡Todos! ¿Qué coño? Sí. Pero también puede suceder, pues no me leí yo la primera saga de Percy Jackson a los 20 años. Fíjate si iba tarde. Es verdad, sí. Pero lo leíste en un buen momento también. Son libros que se disfrutan a cualquier edad. Igual que los Juegos del Hambre. Igual que los Juegos del Hambre, efectivamente. Así que, bueno, Cristina, cuéntanos cuál ha sido tu puntuación, cuéntanos tu experiencia con la vuelta a Panem. A ver, le he dado 5 estrellas, lo máximo, en Goodreads y en mi corazón también. Yo también le he dado 5 estrellas. Es que a mí me ha parecido un muy buen libro, o sea, quería pensar de verdad algún punto negativo, algún tipo de crítica y realmente no se lo encuentro porque es que lo he disfrutado. Yo tengo una, pero bueno. Vale, lo apuntamos para después comentarlo. Tiene muy buen ritmo. A mí me ha recordado mucho a los Juegos del Hambre y En Llamas. Sí. Porque es que acabas un capítulo y era en plan, yo no puedo quedarme aquí, yo necesito leer el siguiente. ¿Qué es esto? O sea, que tiene ese toque. Collins lo hace muy bien, esto de dejarte ahí colgando ese cliffhanger que tú dices, me tengo que leer el siguiente capítulo para saber cómo acaba. Y cuando llegas al siguiente, otra vez lo mismo. Y vas así todo el tiempo. Y es que esa señora te coge, te atrapa y no puedes escapar. Es en plan, tengo que hacer cosas de mi vida adulta. Susan Collins, ¿no? Susan Collins, ya no tengo 15 años. Tengo que ir a preparar la comida, Susan Collins. Exactamente. A ella le da igual.
Y no sé, me ha gustado muchísimo y además algo que yo destaco de esta novela es que he empatizado con todos los personajes, por lo menos de los personajes los que son de los distritos y tal. Con Effie también. Y eso es algo importante porque a mí es un personaje que ni fu ni fa. O sea... Effie siempre te ha parecido ni fu ni fa. Mi Effie siempre me ha gustado mucho. A mí me gustaba en las películas. En las novelas de Katniss y tal era como, bueno, dentro del Capitolio no es lo peor. A ver, Elizabeth Banks ha hecho mucho también por el personaje, eso es un hecho. Sí, sí. A mí me encanta cómo lo hacen las películas, la verdad. Y creo que le da como un tono un poco más fresco, ¿sabes? Y también te hace ver que había gente en el Capitolio pues que empatizaba con toda esta situación de los Juegos del Hambre y tal, y que evoluciona y que se libera pues de esos ideales que tenían en el Capitolio. Lo que pasa es que en las novelas la sentía como un personaje totalmente distinto. Y en este libro me he dado cuenta de que ella también tiene cierta conciencia social, entre comillas, ¿sabes? Sí. Mucha, y me ha gustado, me ha descubierto un nuevo personaje, por así decirlo. O sea, porque claro, es que a nosotros se nos presentan los Juegos del Hambre a una Effie Trinket con un cerebro muy lavado, por así decirlo. Sí, es muy partidaria de los Juegos del Hambre, de hay que mantener la paz, esta es una herramienta indispensable para que el gobierno siga siendo un gobierno estable, para que siga gobernando, pues eso, la paz en los distritos y tal. Pero en esta novela se nos presenta una Effie Trinket que sí que tiene mucha compasión hacia los niños. Sí. Que es como, no sé si vais a ganar, y de hecho esto está fuera de mi mano, pero voy a intentar daros, ¿cómo decir? Dignidad, ¿no? Sí, exacto, la dignidad que nos están dando. A vuestro estilista no le va a importar, pero yo voy a buscar la forma de que al menos salgáis decente, que no piensen que sois unas bestias, que sois unos animales de carga. Voy a intentar eso, dotaros de esa dignidad de la única forma que sé, que es esta. Sí. Devuélveme la vida. Perdón, disculpen. Y se nos presenta eso, una Effie Trinket que tiene pues ese grado de compasión. Sí, de misericordia, de compasión, de unión con los tributos. Sí. Que luego en algún momento que casi que lo pierde cuando llegamos a los Juegos del Hambre. Sí. Tal. Y luego sí que es verdad que lo va recuperando un poco, que se va otra vez. Se le va deslustrando este dominio que tiene el Capitolio sobre ella y tal. Sí. Y además le coge cariño a Katniss y Pita. Sí. En las novelas también. Y me ha gustado mucho cómo te presenta la relación con Haymitch en esta novela, porque es el único apoyo que él tiene cuando sale de los juegos. A mí eso me removió mucho. Total. Porque es verdad que... Dime. Cuando Haymitch está en la jaula. Sí. Y Effie es casi que la única que está por ahí merodeando. Sí, pendiente de que esté bien. Y de pendiente de que esté bien. Sí. Es que... A mí eso me removió mucho, la verdad. Y el hecho de que vuelva al Distrito 12 para estar pendiente de él, que es lo que te deja caer Susan Collins en la novela, de que... Porque ella podría haber ido a cualquier otro distrito y el Distrito 12 es como la mugre, ¿no? Entre todos los distritos. Y aún en cambio ella va allí. Y no sé, me impactó mucho. Me hizo ver a un personaje totalmente nuevo. Sí. Que yo quizá en su momento pues no la apreciaba. Y ahora mismo pues sí, me ha gustado mucho. La verdad. Me ha gustado bastante. Me ha abierto los ojos con respecto a ella. Es verdad que yo no chipeo a Haymitch y a Effie. Yo sé que mucha gente sí. Yo tampoco. Vale, me alegro. O sea, lo considero más como una especie de hermanamiento, como una amistad que se fragua con el tiempo y que es sólida y que hay ese sentimiento de joder, qué bien me llevo contigo, qué cariño te tengo, en esta guerra vamos a luchar juntos, pese a nuestras desavenencias. Sí. Pero yo no veo un sentimentalismo amoroso, no veo una relación romántica ni un tinte de ese estilo. Yo veo una relación súper platónica entre los dos. Sí. Y además es que creo que tal y que como es muy bonito así, ¿eh? Sí. A mí es que yo lo aprecio, me gusta mucho que sea algo platónico sin nada romántico en el canon de los libros. Porque creo que también se vendió esta relación un poco en base a las películas que creo que sí tienen algún tipo de intercambio
más romántico y tal. Pues no sabría yo qué decirte, o sea, yo no recuerdo tampoco en las películas, o sea, a lo mejor cuando ella está leyendo y Sí, vuelve a salir Haymitch sí, en llamas, sí, hay una cosa que es que ella lo mira como muy sí, afectada de, sí. joder, te vuelvo a tocar, tío. Pero yo en ese momento yo tampoco percibo esa relación romántica. Yo no creo que sea el dolor de separar a mi amado, creo que es el dolor de Otra vez. otra vez. Y por esto ya lo hemos pasado. Sí. ¿Sabes? O sea, Horror, creo que Amanecer sí. en la cosecha te da un punto de vista muy concreto de lo que Sí. luego pasa en los Juegos del Hambre y que obtienes otra perspectiva. Y por eso yo ahora, por ejemplo, si veo esa escena pienso cómo se te rompe el corazón al ver a una persona que ya ha pasado por todo eso, que ha sido hiper destruida, hiper machacada y de Sí. repente tiene que volver y tú tienes otra vez que sostener Que la hacer mano. el paripé. Sí, sí. Exacto. Sí, es que es totalmente así. Lo que pasa es que creo que, a lo mejor esto me lo he inventado yo, pero creo que en Sin Sajo parte 2 se daban un pico. Hostia, pues yo no me acuerdo de eso. O Que sea, yo no sé tengo... decirte. Escúchame, yo lo voy a buscar porque a mí me da la sensación de que yo eso lo he visto en el cine. A ver, yo tengo que decir una cosa y es que yo los Juegos del Hambre sí que me lo he releído varias veces, en Java también, pero Sin Sajo me lo leí una vez y punto. Moderadora pero dice que yes. en la película, ¿eh? En En la película, sí, vale. en los libros ¿Sin no. Sajo 1 o Sin Sajo 2? Sin Sajo 2. Yo Creo es que que Sin se Sajo dan 2 un piquito. nunca la vi. ¡Ah, Es increíble, pero nunca la mira! vi. Sí, me lo confirma confirma moderadora. Se dan un besito en Sin Sajo parte No, 2. Sí, ¿por qué hacen sí. eso? Es que yo estaba pensando, ¿de dónde viene todo el tema este romántico? Y a mí me sonaba que ellos dos se daban un pico. Y yo no estaba muy convencida en el cine, porque era en plan... No, no me convence nada eso. ¿No ves? Es que... No me convence nada. No. Me parece que lo que hay entre Haymitch y Effie es tan bonito que Sí. llevarlo al terreno romántico es como, es que no es necesario. No, No es para nada. necesario. Además, No. tenemos una relación romántica que es fuerte, que es la de Katniss y Pita. Sí. Y creo que no. O incluso la de Finnick y Annie es una relación romántica muy fuerte, con muchísima potencia y que hizo llorar muchísimo. Entonces, Yo es como, sigo de no era luto. necesario, No. me parece que no es necesario meter más parejas románticas. No. Además es que creo que esta saga no va de eso. Si me hablas un poco, y es sin desmerecer otras sagas ni nada, si me hablas de acotar entiendo que haya como más parejas románticas, porque al fin y al cabo esos libros versan sobre eso. Pero aquí no era necesario. Bueno, ¿sabes? o sea, es que acotar en realidad es un romantasy, prácticamente. Sí, claro. Es que la trama se vertebra en torno al romance que hay. Sí, exactamente. Pero bueno, esto ha sido por cierto, una pelea, una batalla que tuvimos encarnizada en Twitter, que es que los Juegos del Hambre es una distopía en el que el romanticismo es una herramienta más. Es un componente que adereza la trama, que tal, pero no es sobre lo que se vertebra. No. Yo tuve a mucha gente diciéndome, ¡sí, se vertebra sobre esto! Y era como, ¡no se vertebra sobre esto! No. Luego tenía mucha gente diciéndome, ¡ay, te pido perdón, haber interpretado tus palabras! Claro. Y yo voy a decir una cosa, yo creo que lo que hay que hacer es leer mejor, ¿eh? Sí, un poco. No me estoy metiendo con tu abuela. La gente lo que tiene que hacer es relajarse. No, es que es mi saga favorita. Bueno, la mía también, pero si tú dices que se vertebra sobre el amor romántico, yo te puedo decir que no, pero no me voy a cagar en ti. ¿Sabes? En plan, bueno, disparidad de opinión, chica, no me lo llevo a lo personal. Además, te digo una cosa, tu hilo y tus tweets eran bastante claros. Yo creo que eso ya era como sacar un poco de pespunte sobre algo que estaba muy bien hilado y que yo, por ejemplo, no lo entendí como el romance aquí sobra. Simplemente que el romance en esta saga es un detalle más. Exacto. Pero no es lo que mueve, por ejemplo, la rebelión contra el Capitolio, porque el romance, ni siquiera es lo que mueve a Katniss. O sea, Katniss lo que le mueve es el amor por su familia. No es un amor romántico. Que luego se enamora de Pita, por supuesto. Claro. Que luego haría lo que fuera por Pita, por supuesto. Claro. Pero en un principio no es su motor. No, para nada. De hecho, el romance que hay entre ella y Pita en los Juegos del Hambre, en el primer libro, es pura propaganda para que ellos puedan sobrevivir. Exactamente. Exacto. Y en Llamas se presenta por parte del presidente Snow como
una tapadera para ocultar la rebelión que está ocurriendo en los distritos. Es un símil por muchas veces en las noticias cuando te ponen cosas que no tienen importancia para taparte las cosas gordas que están ocurriendo en el mundo. Lo que viene a llamarse cortina de humo. Exactamente, cortinilla de estrella o cortina de humo, o tú lo quieras llamar. Pero es eso, no es el romance lo que mueve. El amor es muy importante en estos libros, es un hecho, Sí, porque sí. es lo que define a los personajes, es lo que los destruye y lo que los hace fuertes. Sí, lo que los da dimensiones, totalmente. Sí, La sí. fortaleza de Finnick viene por Annie. Las acciones de Mag son en base al amor. Beatty se mueve también por amor. O sea, Katniss se mueve por amor. Pita se mueve por amor. Sí. Haymitch se mueve por amor. En plan, sí, el amor es importante, por supuesto que sí. Pero no es lo que se vertebra la trama. No. O sea, la trama se vertebra en torno a esto es una distopía. Vamos a hacer una crítica social hacia los regímenes de terror, hacia los regímenes dictatoriales, hacia los crímenes de guerra, hacia las represiones, hacia... ¿sabes? Exactamente. Entonces, me parece un poco... O sea, es que creo que hemos desvirtuado... O sea, creo que tenemos... estamos tan acostumbrados en estos últimos años al romantasy, sí, al dark romance y tal, que es estupendo, ¿eh? O sea, que es estupendo, que el romantasy es un género maravilloso y tal, pero creo que nos hemos acostumbrado tanto a que hay muchas novelas girando en torno únicamente al romance, y esto es lo que se ha puesto de moda, esto es los clichés, que en el momento en el que nos se presenta una novela que tiene un poco de romance, pero en el que esto no gira, la trama en torno a ello, la gente no es capaz de ver lo demás, va un poco en plan como un caballo, así. No te pierdas lo que hay alrededor. Exactamente. O sea, no puedes solamente ver esto. Claro. Cuando esto es... Sí, es importante, pero no es lo único que hay. Exactamente. Porque incluso tú en una novela de romantasy puedes encontrar ciertos mensajes, no tan potentes, por ejemplo, como en una distopía, obviamente, o como en otros géneros. Es que son mensajes diferentes también. Claro, son mensajes distintos, pero puedes encontrar incluso pequeños temas así sociales y tal, ¿sabes? Claro. Que están ahí. O sea, yo creo que al final todas las novelas, sean del género que sea, tienen algún tipo de mensaje y tienen algo político. Claro. Pues no te puedes desprender de ello. Lo que pasa es que esta saga, pues, está como un detalle más, que sí, que es importante, pero no tiene todo el peso, porque creo que la rebelión que se produce en los distritos no es porque la gente quiera mucho ni lo haga por amor, lo hace porque llega un punto en el que tú dices, ¿hasta cuánto más puedo sufrir? ¿Sabes? Es insostenible socialmente hablando. Exactamente, que nace de la ira y de la rabia y de sed de justicia, como ha pasado siempre en todo el mundo. Exacto. De hecho, yo creo que esa chispa nace cuando Katniss rodea a Rue de flores y de plantas. Sí. Y ahora vamos a hablar un poco de semejanzas con respecto a los Juegos del Hambre y Amanecer en la cosecha, porque es verdad que Balada se despega un poco de todo esto. Sí. Bueno, yo creo firmemente que Balada es un experimento social para ver cuantísimas personas serían capaces de justificar a un psicópata subiendo al poder, porque yo a la siguiente persona que vea decir que Amanecer en la cosecha ha sido escrita porque os estabais enamorando de Snow y estabais perdiendo de vista la visión, voy a empezar a arañarme la cara. Es como, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿De verdad os enamoráis de un personaje que desde el primer momento se sabe que es malo? Porque no es que tú digas, no, es que Balada la sacaron antes. No, Antonia, esto ha sido el último libro. Tú ya sabes cómo es Snow. Me cago en la leche, Merche. Yo es que creo que esto una cosa es que te guste H y otra cosa es que te guste un psicópata, que esto te dice como que te gusta Hitler. Es que ya me jodería, tío. Yo es que creo que es más culpa de la adaptación cinematográfica que del propio libro, porque yo no vi a nadie en 2020 decir, ¡buah! Me encanta Snow porque es súper guapo, ¿sabes? Pero incluso aunque tú veas solamente la película, tú ya has visto las otras antes. Claro. Tú sabes cómo es Snow. Entonces, simplemente te dejas llevar por una cara bonita. Yo entiendo que Stalin fue muy guapo de joven. Pero no justifica nada. Claro, no justifica todos los crímenes que cometió a posteriori. Entonces, oye, tú sabes lo que va a hacer luego. No puedes enamorarte de una persona que no es que tú digas, bueno, es mala gente. No, es mala gente, no. Es un psicópata de manual.
desde el primer momento. Además, ¿Que como es es un guapo el narrador, actor? Bueno, ¿y qué? claro, pero eso Pues no mira, significa nada, ni lo mira Ted justifica. Bundy. Ted Bundy también era guapo y tenía un montón de admiradoras mandándole mensajes a la cárcel, y era un puto psicópata que mataba a mujeres. O sea, es que a mí la gente me deja muerta en la bañera. Ese tema de lo de los cultos que hay en torno a los asesinos y tal, porque son guapos, o incluso cuando no son guapos, es un tema del que da mucho del que hablar, ¿eh? Porque al final siempre se pone más el foco en la persona que ha perpetrado esos crímenes y tal que en las propias víctimas. Hombre, a ver, es que también te digo una cosa, es que depende un poco de dónde lo enfocas. Si tú enfocas la culpa la tienes que enfocar evidentemente en él y no en las víctimas, pero Ya. que de repente haya un movimiento a favor del propio asesino, a mí esto me deja completamente pizcueta. O sea, Sí, es que sí, literalmente me tiene dando voltereta el hecho de que tenemos a una facción de chavalas que no son tan adolescentes ¿qué va? O sea, si yo, diciendo, que son de nuestra edad, muchas de ellas, o de 20 años. o sea, que están locas con Snow, que tú dices, o sea, literalmente, tú serías capaz de ahora mismo aceptar un estado genocida y fascista solamente Porque es porque el nota guapo. es guapo. Que es Sí, como, sí, tú estás loquísima de la cabeza. sí, sí. Pero vamos, que es que Susan Collins lo podría haber hecho como un experimento social y también para mostrarte que es un narrador muy poco fiable, porque tú muchas veces, yo me estaba leyendo el libro y a veces decía, no sé si el que está manipulando es él o incluso es Lucy Gray, hasta que te das cuenta de que siempre ha sido él que estaba con su vista Hombre. bastante distorsionada por su grandeza y tal. Y yo creo que Susan Collins dijo, voy a esperar a ver si la gente pilla el mensaje o si más adelante tengo que volver a cargarme a 24 niños, en este caso 48 porque el 48. vasallaje En este caso me he 48 tenido en que este cambiar, caso. me he tenido que cargar a 48 personas porque la gente es puto estúpida. Sí, yo creo que van por ahí los tiros. Que es como, Ella es que, vio los edits hornies del actor de Snow, joven, y dijo, mira, se acabó, yo no puedo más con esta narrativa. o sea, Sacó pero el es, ordenador y se puso a teclear. o sea, mira, se está barajando como, por lo menos lo que se ha contado, de actor de Snow a Ralph Fiennes. Sí. Ralph Fiennes a mí me parece una persona muy atractiva, ¿vale? Hombre, sí, sí. Pero yo no podría sostener un régimen fascista solamente porque Ralph Fiennes sea una persona atractiva. Eso no tiene sentido ninguno. Me hace especialmente gracia porque estamos hablando de un libro que pone precisamente el punto en la concienciación de clases. Sí. Y la mayoría de gente que lo está leyendo no tiene concienciación de clase. No. Es como, this is very crazy. No lo tienen. No, para nada. O sea, se hacen unas piruetas mentales para justificar cada una de sus acciones cuando creo que tanto en los libros como en la película te dejan claro que el tío desde siempre fue un psicópata y era mala persona, ¿sabes? Y tiene que llegar una nueva novela en la que efectivamente te lo vuelven a poner como una mala persona y ahí te das cuenta. Y hay gente que sigue sin pillarlo, sigue diciendo, También, ¡buah! No se ha olvidado también nunca de Lucy te Gray. digo Es una como, cosa. O sea, yo creo que Balada ha sido un poco peligroso. Porque en el momento en el que tú intentas, no digo cómo justificar, pero en el sí, momento en el que tú intentas darle un pasado a ciertos malos, ya es un poco como la justificación de. sí, entiendo lo que Y quieres es decir. como, claro, es como estás echándole al piste Ya. a que la gente empieza a justificar un poco como H de es que pasó muy mala vida y por eso era tan malo con Babi. Bueno, es que le zampó tremenda hostia a Babi, Sí. ¿sabes? Es como, es que me da exactamente igual lo mal que le hayas pasado en tu vida. Es que eso no justifica que seas un violento de mierda y que llames fea a una Exactamente. chavala a través de en la ventanilla del coche. Es que con independencia de que Snow antes, imagínate que fuera bueno, ¿vale? Y se hubiera luego corrompido, que es como, es factible, mira Boromir. Pues ya está, ¿no? Pero en el momento en el que tú intentas retrotraerte a eso, ya es como. ¡Ah! Ya hay muchas posibilidades de que esto salga mal, ¿eh? Sí, es una novela peligrosa. Es un salto que yo pensé, ¿esto? Sí, yo de hecho no la leí hasta no verme la película, porque tenía miedo que ese libro fuese como una justificación de por qué él es así. Luego después lo leí y dije, vale, no es una justificación, simplemente te está haciendo ver que el chaval pues siempre fue así, ya está. Y Pero para ver un incluso poco cómo así, se construye
ese tipo de gobierno. La gente es mala y es mala, y punto. Claro. ¿Sabes? Hay gente que es mala y es mala. Sí. Es inherente a ella. Y ya está, pero yo también creo que hay que ahondar más. ¿El qué? No, que tampoco hay que ahondar muchas veces más en este caso. No, claro. Lo que pasa es que yo tampoco creo que era para ahondar solamente en el pasado y para ver cómo él era de joven, sino que también sirve para ver cómo se perpetúa tanto tiempo un gobierno dictatorial y totalitario. Toda la propaganda de la gente del Capitolio es buena, es civilizada y los distintos son unos salvajes que tenemos que someter a través de este castigo tan bárbaro, ¿sabes? Totalmente. Y también ver cómo los Juegos del Hambre pasan de ser tan primitivos a algo más moderno, como es en el caso de Katniss y de Haymitch. Entonces, por esa parte, guay, pero es lo que tú dices, es peligroso, porque la gente no tiene comprensión lectora y se lo va a llevar a un terreno que no es. Sí. De hecho, ya lo de Lucy Gray es como... Sí, es un marrón. Es como, ya estás aquí metiendo muchas cosas. Bueno, de hecho, o sea, el tema de que Lucy Gray, que es a mí lo que no me ha gustado, que Lucy Gray está emparentada con Katniss. Sí. A mí eso me parece un error. Yo eso tampoco lo vi bien. Fíjate, eso es lo único negativo que yo le saco a esta novela. Que tú quieres que haya que la gente esté muy entretejida, que Haymitch es el mejor amigo de el padre de Katniss, de Burdock, que tú quieres que aparezca el padre de Pita, que tú quieres que estén relacionados con tal, me parece estupendo, pero en el momento en el que hilas, genéticamente hablando, a Lucy Gray con Katniss, te estás marcando un poco la última película de Star Wars. Sí, de repente totalmente. Rey ya no es una niña tirada en el último basurero de la galaxia que tiene poder y tiene fuerza, porque la fuerza se halla en ti con independencia de cuál sea tu origen, cuál sea tu legado y cuál sea tu genética. Es algo arbitrario y es algo democrático, por así decirlo. Pasa a ser algo de un linaje, algo súper preestablecido. Solamente puede tenerlo estas personas. ¿Por qué? Porque ella es una Skywalker. Pues esto es igual. En el momento en el que las unes, de repente es como, no, tenía que ser ella porque estaba destinada, porque es hija de Burdock, porque Burdock es no sé quién de no sé qué, porque están relacionados con Maddie, porque Maddie está relacionado con Lucy Gray, y empiezas a rizar tanto el rizo que vuelves a alimentar la polémica anterior de Snow se ha vuelto malo por culpa de Lucy Gray. Estás alimentando el que la gente diga, efectivamente, Snow no era malo, es que Lucy Gray lo volvió loquísimo y estaba entusado. Y es como, vamos a ver, Snow no estaba entusado. Snow no vio a Candy y dijo, esta me huele que tiene toda la sangre de esta señora que a mí una vez me dejó. No, Snow es un psicópata de manual que ve que hay un peligro real de que se le destrone. Hay una rebelión. Exactamente. Sí. Yo ahí estoy de acuerdo contigo y además lo hablamos cuando estaba leyendo la novela. A mí tampoco me gusta lo de que Katniss esté relacionada con Lucy Gray por sangre, aunque sea de una forma lejana, porque se supone que el padre es primo lejano de Lenore Dove, que es la novia de Haymitch. Lo veo innecesario por lo que tú has dicho. Me gusta cuando está el factor casualidad de esta persona totalmente anónima cobra importancia por sus propios actos. Entonces yo no... Es eso. De hecho, antes de que saliese Amanecer en la cosecha, también lo comentamos con Balada. Yo no creo que Snow odia a Katniss o a Pita porque le recuerda a Lucy Gray. O al mejor amigo y tal. Lo odia porque lo ve un peligro, una amenaza y porque son cosas que él no puede controlar. Es como con el tema de los mensajos. No es por Lucy Gray, es porque son cosas que se han salido de su control. Y para una persona dictatorial, que es un dictador, lo que más odia en su vida es el control. O sea, esa falta de control. Entonces yo eso es un detalle que a mí no me ha gustado mucho, no me ha entusiasmado. De hecho, mira, el otro día estaba hablando con Ángela Vicario, porque estaba leyendo Amanecer en la cosecha y tal, y me comentó que a ella le parecía muy curioso cómo Amanecer en la cosecha mostraba que incluso los pequeños resquicios de libertad, que en los Juegos del Hambre se toman por resquicios de libertad, son unos resquicios de libertad que están bajo el mandato y que están 100% controlados por el propio Capitolio. Es decir, Katniss y Gale salían a cazar y ellos pensaban, estamos contra las reglas del Capitolio, nos estamos saltando esto, este es nuestro pequeño momento de paz, es nuestra pequeña rebelión,
Sí, es un remanso de libertad, sí, pero en realidad el Capitolio lo sabe y lo acepta. Y esto exacto. viene un poco a coalición de lo que tú has dicho de cuando se sale fuera de control. El Capitolio te da una serie de libertades que son las migajas para que te llenes el Exacto. buche y Ujú. pienses, al menos tengo esto. Sí, Pero en el momento en el que algo real, como es el hecho de que Katniss y Pita se sale de su control, entonces sí empieza a preocuparse y entonces sí empieza a actuar. exactamente. Que ahí es donde está la cosa y ese es el problema Claro. de Katniss y Pita, no es esta remembranza a Lucy Gray, porque es No, como, para nada. No, no. porque es absurdo, pero es verdad que me parece que Susan Collins al hacer esto ha hecho como un movimiento muy peligroso porque vuelve a ser darle alas a todo lo anterior Sí, y un poco incluso el quitarle ese aspecto tan combativo que tenían los Juegos del Hambre, sí, que es como, lo estás sentando en una crítica social, déjalo como una crítica social fuerte sí. y no dejes que haya gente que tenga dudas y vaya por él. No, 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 ¿ves? Es que veía, veía a Lucy Gray en Katniss y estaba tan entusado que por eso quería acabar con ella. No, es que no. ¿No? Es que es un movimiento muy peligroso ese que ha hecho, lo de emparentarla. Hmm, Porque además, no sé, yo es que no soy nada fan de cuando empiezan a juntar por temas familiares a sí, distintos personajes y tal. Me parece incluso más poético que no estuviesen emparentadas. claro, Porque aún así, por ejemplo, el tema de que Katniss canta bien, pues que no sea por algo hereditario, sino que es por su exacto. padre, ¿sabes? Y ya está. No porque pertenezca de una forma lejana a la bandada o que conozca la canción del árbol del ahorcado, pues simplemente porque la conoce, porque es una canción pues Porque que su aunque padre sea la prohibida, escuchó exactamente, y ya está, ¿sabes? sí, Que no sí, haya eso, una afiliación. Sí, exacto. Sí, sí. Yo soy mucho más fan de las casualidades que de algo que esté predestinado. Porque es que la vida está hecha de casualidades muchas veces y de cosas que exacto, ocurren pues porque sí. exacto. Entonces, eso es a lo mejor el fallo que yo le puedo ver a la novela y que eso sí lo puedo ver como fanservice, ese Sí, detalle. Eso sí. sí. Otros, por ejemplo, el cameo de personajes de la trilogía, en concreto de En Llamas, como por ejemplo Beatty, ¿quién más? Wirex, Max y tal, no Ujú. lo veo como fanservice per se, por el mero hecho de que tampoco son personajes tan importantes. O sea, no son personajes tan queridos por el fandom como el caso de Finnick, Joanna, Haymitch y tal. Sí, Además, creo que su participación en el en Amanecer en la cosecha tiene mucha importancia, porque así también te explica por qué en Llamas estos personajes están en ese sí, estado. Weir es sí, porque eso está sí. ida, porque Beatty aún así se sigue revelando pese a que parece un hombre muy tímido y Sí, introvertido, porque Max no puede hablar, porque está en sí. ese estado físico. Entonces yo sí veo que esos personajes tienen un propósito y entiendo Ujú. por qué aparecen en esta novela. No aparecen simplemente por decir, mira, personajes que ya conocemos pues aparecen aquí y ya está. Es que Sí, tienen un peso y una importancia y sí, están muy conectados con En Llamas. Entonces, eso no lo veo fanservice, pero lo de Lucy Gray relacionada con sí, Carney, pues sí. Esa es la sí. diferencia que veo. La verdad es que sí. Con respecto a los paralelismos, los espejismos, que por ejemplo sí que vemos con los Juegos del Hambre, que Sí, eso sí que pensé, o empiezas a repetir un patrón sí, que tú no te das cuenta, o es un patrón preestablecido que tú buscas espejarlo, y sí, ya muchas veces sí que había cosas que a lo mejor decía, bueno, esto es lo mismo, ya lo estás haciendo sí, como muy similar, y esto sí que es, quizás ya me roza un poco el fanservice. sí, Eh, Katniss llega allí por error. Katniss sí, sale, bueno, por error. Katniss no era la destinada a salir en la cosecha, sale sí. Prim, pero ella pues se presenta voluntaria por su hermana. Ujú. En el caso de Haymitch tampoco iba a ser aquel Claro. que A mí iba a eso me salir. sorprendió. Yo pensaba que a él sí lo sacaban de la urna y Yo ese también lo giro como pensé. que... Sí, sí, está Y, muy bien. claro, ya cuando fue también eso, el Ujú. no estaba destinado a ser, pero lo fue, ya dije, bueno, puede haber Sí, sido una casualidad. ujú. ¿Sabes? Estas cosas pasan. Muchas veces tú Sí, no estás predestinado a, pero hay un golpe de suerte, un giro de la vida y te toca, ¿no? Estar en un sí. sitio. Pero claro, ya lo siguiente fue lo de Luela.
Ah, sí, la chiquilla, pobrecita. Claro, Sí. Luela muere de una forma como muy concreta. Sí, Él coge su cuerpo, corre, intenta que tal, le hace también como, lo pone frente a Snow, le hace una especie de homenaje muy similar al que le hacen le hace a Ru. le hace Katniss a Rue. Y pensé, Sí. vale, esto ya o me lo estás despejando o me estás haciendo un fanservice. Ya, ahí hay un límite, hay una fina línea entre eso, sí. En ese Claro, caso también. porque tú dices, yo entiendo que también me quieres mostrar que Haymitch y Katniss son a veces, porque al principio no se llevan muy bien y tal, No, son las dos caras de una misma moneda. sí, son muy Que, similares. que Katniss supera su trauma de una forma del amor y Haymitch le faltó ese amor y acabó Sí, cayendo. Pero hay ciertos momentos en los que pienso, ya me estás haciendo tantas similitudes, sí, tantas, que empiezo a arrugar un poco el morro, ya. ¿sabes? Eso sí lo entiendo, sí. Por ejemplo, Maiseli a mí me encanta, me parece un personajazo. Ángela Vicario me Sí, decía, quizás si Maiseli hubiera ganado los Juegos del Hambre, la revolución hubiera triunfado con ella. Y le dije, puede ser, Maiseli tenía un carácter muy concreto, pero Maiseli no corría todo de su cuenta. O sea, te quiero decir, tú puedes ser el sinsajo, pero los pueblos tienen que estar preparados para luchar. Los distritos tienen que sí, estar preparados para levantarse y a lo mejor un que hubiera ganado Maiseli no hubiera funcionado porque al final no estaban preparados para esa revolución sí. real. Pero Maiseli, por ejemplo, yo le veía un carácter muy similar, por ejemplo, a Johanna. En Sí, ciertos aspectos. sí, en ciertos aspectos. Lo que pasa es que yo a Maiseli, que me encanta también, por cierto, es mi personaje favorito de este libro, por encima de Sí, Haymitch, porque es que sí, es me ha maravillosa. sorprendido. Es maravillosa, me sorprendió muchísimo, porque yo Empieza pensaba, y no das un duro por ella. exacto, y en plan, ¡buah! Sí, Maravillosa. Lo que es pasa es que fantástica. a Johanna la veía como más impulsiva y un tipo de rabia y tal, un poco más bruta, entre comillas. Como Bueno, más. Maiseli sí que es muy impulsiva, ¿eh? Sí, pero es más civilina a la hora de escoger sus palabras. Como que Eso usa más sí, la lengua de otra forma que Johanna. Johanna pero es es como muy a lo impulsiva. vasto. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Johanna es más bruta. Johanna es más bruta, pero Maisily es Sí. como. Es muy directa, no tiene filtro, igual que Johanna, pero considero que tiene otro tipo. Como una elegancia distinta a la hora de decir las Sí, cosas. O sí, saber a sí, dónde sí. duele, ¿sabes? Sí, Y mucho a más mí eso me ladina. encanta. Sí, exactamente, mucho más astuta. Y yo Sí. creo. Yo de hecho lo pensaba, una versión alternativa en la que Maiseli es la que gana. Yo no sé si se hubiese producido la rebelión, yo creo que estaba como todavía un poco en pañales toda esa Sí, situación. yo también lo creo. No creo que se hubiese producido, pero hubiese sido interesante ver cómo se hubiese desarrollado la cosa, si Snow la hubiese castigado a ella de alguna forma. De hecho, esto es curioso, Drusilla, la que es la... Sí, le dice a ella, espero que ganen los Juegos del Hambre y ya verás lo que te va a pasar. Dejándole caer lo de, Snow te va a prostituir porque eres una chica sí, guapa y sí, vas a sufrir. Y es como que sí. hija de puta, señora. O sea, como la odio. De Qué hecho, horror. hace poco vi en TikTok, creo que fue, como que Mm, en los Juegos del Hambre, en los Juegos del Hambre como tal, sí. la mentora de Glimmer no ayuda a Glimmer porque se parecen mucho, son rubias, son guapas, tan tal, a sabiendas de que Ah, lo que le va a pasar y es como, prefiero que te puto mueras antes de que te sí, tengan en este estado. sí, sí. Sí, porque es verdad que se menciona en los libros que la mentora de Glimmer, que se llama Kashmir o algo así, como el Sí, algo tejido, así. Pasa de ella ella. también había, sí, sí, ella también había sido prostituida como Finnick, como Johanna también, que de eso se habla muy poco, pero Sí, ella también fue utilizada por el Capitolio en ese aspecto. Y, y yo qué sé, o sea, estos pequeños detalles te hacen darte cuenta de que es que los juegos para los vencedores no acaban nunca, no porque acabas de alguna nunca. forma u otra van a seguir sufriendo ya no solamente por el trauma, sino que es que el Capitolio no los va a dejar escapar. Exactamente, Mm, exactamente. Pero ya te digo, yo creo que aunque hubiera ganado Maiseli, sí, la revolución no habría no, triunfado por lo que tú dices, estaba muy en pañales y o sea, objetivamente hablando, si miramos la historia de distintos países sí, sí, que han sufrido una revolución,
nunca triunfa la primera. No. Hacen falta muchos intentos. Sí. Para que la revolución cale, para que la gente realmente esté preparada, para que haya una conciencia de sacrificio unitario y me da igual lo que cueste porque es esto o igualmente va a ser una muerte, o sea, casi que prefiero la muerte que la muerte en vida. Sí. Entonces esto es un proceso, las revoluciones son procesos muy largos, exactamente. Sí, y que requiere mucha unión. Y creo que en esta novela todavía no había una unión entre los distritos, como si ocurre en Llamas, que se va fraguando entre Katniss, entre Finnick, entre Johanna, que son gente de distintos distritos. Aquí de momento no, aquí todavía la gente está todavía gobernada por el miedo. De hecho, hay una escena en la que Plutarch se lo dice a Haymitch y a otra chiquilla, lo de ¿y por qué no os habéis revelado cuando estabais en lo del entrenamiento? Le superabais el número y teníais ustedes las armas. Sí. Que, por cierto, a Plutarch es un personaje muy interesante, muy bien construido, pero lo odio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? O sea, no es que lo odie, es que me da coraje. A mí me parece súper... es maravilloso. Muy buen personaje. Sí, muy buen personaje. Y me ha gustado mucho verlo en esta novela porque creo que él, de todos los que había de secundarios que ya conocíamos, él tenía que estar ahí para saber exactamente su conexión con En Llamas. Sí. Pero me ha dado mucho coraje que al final, aunque él fuese uno de los que querían llevar a cabo la rebelión, los que más sufriesen fuese la gente de los distritos como Max y Wires, que son torturadas. Pero eso es lógico. Vicky. Claro, es lógico, pero me daba coraje. Y odio cuando pero es lo lógico, sí. Ya, pero me daba coraje y me dio mucha pena. De hecho, me da coraje porque al final utiliza a un chico de 16 años para una rebelión cuando sabías perfectamente que el plan era una locura y que seguramente no se iba a producir bien. Sacrificaste a una persona, la utilizaste como cabeza de topo para llegar a eso, cuando tú sabías perfectamente que a ti no te iba a salpicar la mierda porque eras una persona del Capitolio. Y por eso creo que es un buen personaje, porque no te lo muestran como alguien pero yo también te digo una cosa. Yo creo que hasta cierto punto Plutarch sí que alimenta su propia esperanza de a lo mejor esto a lo mejor cambia. Sí. Haymitch también es una persona muy concreta. Yo creo que habría sido un muy buen sinsajo. Lo que pasa que es que a Haymitch también le faltaban muchas cosas para ser un sinsajo. Sí. Y lo que venimos diciendo, los distritos no están preparados. Claro. Pero cuando ansías tanto una rebelión, cuando ansías tanto el derrocamiento de un gobierno injusto, fascista, opresor, tú piensas, ¿y si funciona? Ya. Sé que te estoy cargando con mucho peso. Ya. Pero ¿y si funciona? ¿Y si esta vez sí llevamos? Que llevan 50 años de opresión. Sí. Tía, que 50 años, o sea, tú piensas, del 39 al 75, que se muere Franco. La pira de años también. Claro, pues la gente en algún momento se te remueve y te dice, vale, pero ¿y si? Pero ¿y si funciona? Entonces yo entiendo a Plutarch de decir, pase lo que pase, es verdad que yo no me va a pasar nada, ¿no? Hasta cierto punto, pero es que ¿y si este niño es la clave? Es que ¿y si no lo estoy utilizando? ¿Y si se pasa el momento? Y vivimos así otros 50 años. Ya. Y esto se sigue postergando y postergando y postergando y nunca salimos de esta. Ya. 50 años bajo un dominio totalitario son muchos años, ¿eh? Sí, hombre. Muchos años. Entonces, y que viviesen así durante 75 años ya me parece... Son casi un siglo. Exacto. Por eso te digo, yo hasta cierto punto lo entiendo. Sí, sí. Sí, yo lo que te digo, me parece un personaje que está muy bien construido. A mí me gusta, pero al mismo tiempo... Es lo que tú has dicho. Sí, ese conflicto y ese que a mí me da mucha pena porque es como al final sufren siempre los mismos, que es normal porque la historia es así, la vida es así, sufren los más desfavorecidos y a él realmente no le roza nada, él sigue con sus privilegios, pese a que también está metido hasta el fondo en la rebelión. Y creo que eso está muy bien mostrado. Pero también te voy a decir una cosa, tú piensas, ¿de qué sirve si... ¿De qué serviría si se castigara a Plutarch? A lo mejor hubiéramos perdido la oportunidad luego que nos llega con Katniss. Sí, exactamente. ¿Sabes? O sea, también, entonces, claro. Que es como...
¿y si el niño funciona? ¿Y si no funciona, qué van a hacer? ¿Lo van a matar? Vale, pues ya está. Lo importante es que yo pueda seguir aquí, en realidad, Claro. pudiendo ver si hay oportunidades. Sí. Es súper injusto, es un hecho súper injusto, pero desde un punto de vista maquiavélico de el fin justifica los medios. Sí. Está bien hecho. Muy fuerte. Sí. Sí, es que creo que eso está muy bien hilado. Otra cosa, en mi opinión personal, mis sentimientos de, ay, qué injusto, qué coraje me da, ¿sabes? Pero está muy bien hecho y está cero romantizado al respecto porque te muestra que eso, Plutarch ha luchado por esa rebelión, pero sigue siendo una persona con privilegio que, aunque mueva los hilos, al final él no se inmiscuye dentro, no lleva ese peso como si lo podía hacer Haymitch, que es verdad que él iba a ir a la arena de todas formas. Y por lo tanto el castigo ni lo roza, ¿sabes? Exacto. Entonces, está muy bien hecho en ese aspecto. Esa dualidad creo que está muy bien conseguida. Y luego en otras similitudes, por ejemplo, que yo también dije, bueno. A ver, sorpréndeme. Lenordov muere tomando una gominola. Katniss y Pita están a punto de comerse una falla venenosa. Ah, no había caído en eso, no, ¿verdad? Y mucha gente dice, Haymitch y Katniss son iguales, pero Katniss es un poco más lista y se da cuenta antes de que las fallas están envenenadas. Sí. Y que pueden jugar con las vallas. Nos comeremos los dos las vallas y moriremos y así no tendrán un final. Él no se da cuenta de qué tal. Y ese tipo de cosas es como, por un lado, es como, la veo muy espejado, lo veo muy guay, pero por otras pienso, demasiadas cosas iguales. Sí, para ser dos personas que están como separadas por generaciones, como mucha casualidad. Sí, eso sí te entiendo, sí. Pero está, no sé, pero tiene algo poético que me gusta, que puedo obviar esa similitud. Porque es verdad que Haymitch es una persona que no tuvo la suerte, entre comillas, de Katniss, porque Katniss sí se dio cuenta y sí pudo salvar al chico que le importaba. Sí. Y al chico que amó más adelante. Pero Haymitch no. De hecho, él es el que le mete la gomilola a Lenordov en la boca, que es horrible. Esa escena es como... también me gusta mucho que la gente dice como que Lenordov no tenía nada en el estómago, que Snape... Snape. Snow. Subconsciente. Hablando de señores mierdosos. Hablando de señores mierdosos, literal. Que Snow precisamente la mantiene con hambre para que luego no pueda vomitar esas gominolas y 100% muera, y que al otro le había estado dando leche y pan. Por si se las comía antes. Exactamente, que es una de los remedios que, Snow se da cuenta de que tiene pues un problema dentro de su, que no es Plutchart, tiene un problema, tiene un topo dentro de su círculo cercano, y a esta persona acaba con ella dándole unas ostras envenenadas. ¿Qué pasa? Que Snow también ha comido de esas ostras, Snow también sufre un ligero envenenamiento, pero que aplaca vomitando y tomando leche y pan. Sí. Luego se dedica a darle todo el tiempo a Haymitch leche y pan. Entonces, cuando Haymitch va a besar a Lenordov para irse con ella al otro mundo, estilo Romeo y Julieta, le es imposible. Exactamente. Porque, qué cabrón, qué mala persona. Es en plan, no voy a dejar ni que te mueras para que huyas de este sufrimiento horroroso. Pero es verdad, eso está muy bien hilado, es cierto. Que ella no podía vomitar porque es que no se había alimentado durante días, porque había estado encerrada y eso. Sí. Y todo el tema de la gominola. Está muy bien hecho, la verdad. Sí, o sea, hay cosas que están heladas muy finas. Sí, es que no da puntada sin hilo en algunos aspectos, ¿eh? En plan, muy bien. Totalmente. Lo que pasa es que te digo que había ciertas cosas que yo decía, no, demasiado similares. Ya, sí, por ejemplo, lo de Luella, cuando se muere por lo del carro y eso. A ver, me pasa como a ti. Es verdad que creo que el momento de Katniss y Rue para mí es mucho más emotivo, porque son... O sea, yo es que se me saltan las lágrimas cada vez que recuerdo ese momento de Katniss cantándole a Rue para que se muera en paz y poniéndole lo de la florecita para darle esa dignidad al final. Sí. Esa escena tiene una carga emocional muy grande. Y es verdad que yo no sentí lo mismo con Haymitch y Luella cuando se muere. Sí.
ni tampoco cuando se muere Lulu, la que la sustituye. Sí. Ujú. Que a mí ese detalle me pareció súper turbio, sustituir a Sí. una chiquilla por otra y que encima estaba torturada de esa forma, siendo tan Sí. pequeña. Horrible. Es verdad que hay una similitud. Yo no vi la misma carga dramática, No. pero sí fue en plan, too much coincidencias, Sí, ¿sabes? sí. O sea, me parece que tiene muchísima carga más fuerte el tema de la muerte de Maiseli. Uy, sí. Me pareció brutal. Sí. De hecho, a mí se me empañaron ya los ojillos cuando dice lo de... Y al final la quise como una hermana. Uf. Y Sí, yo tía. ahí estaba yo ya ahí temblando, en plan, por favor, estoy en mitad del ave, no quiero llorar. Es que a mí esa relación también es súper platónica y me flipó. Me encantó. Maravillosa. O sea, me encanta cuando le dice Maiseli lo de prométeme que uno de los dos tiene que vencer para que sea el peor vencedor de la historia Sí. y que no le sigamos el rollo a esta gente. Y Sí. lo de que hace lo de los meñiques para la promesa y tal. Uf, Hay una cosa maravilloso. que a mí me desgarró un montón, fue cuando están en el cementerio Sí. y de repente él cree que es Maiseli, su hermana gemela, Sí. y grita su nombre. Y la hermana se pone a llorar. Uf. Sí, eso es fuerte. El tema, por ejemplo, de que a Haymitch le perseguirá toda la vida que no llenó el tanque de agua. Sí, también. Y Susan Collins es terriblemente cruel. Pero sí, pero no cruel de forma gratuita como otra gente que tú dices, No. bueno, esto es por crueldad. Es Sí, crueldad poética. sí, Y por eso te duele. sí. Es una gran escritora. Sí, Para mí es una gran escritora. sí, sí. Ha habido gente que no le ha gustado nada el libro. Ya he visto varias compañeras que han dicho, no me ha gustado nada el libro. Y yo pienso, A mí me sorprende porque yo lo he visto un libro muy correcto y lo he visto sí. bastante bueno y que te has, no sé. También es verdad que, por ejemplo, a mí no me gustó Balada. Vale, yo lo entiendo. Que no, a mí me gustó, no al nivel de la trilogía ni de este, ni de coña, Entonces, pero lo puedo entender perfectamente. ¿Eh? yo creo que ha sido un poco a la gente que le gustó Balada no le gustará Sí. este, y a la gente opino que igual. no nos gustó Balada sí que nos gustará Sí. este. Sí, Yo creo que sí. me parece muchísimo más cercano a la trilogía. También Sí. te digo, espero que Susan Collins, el siguiente libro que haga, porque hará un siguiente libro y ahora vamos a hablar de nuestras teorías, Sí. no lo haga sobre otros Juegos del Hambre. La gente no para de pedir los Juegos del Hambre de Phoenix. Sois el puto Capitolio. Ya, es muy curioso. Sí, sí. Sois el puto Capitolio, Y o los de tío. Johanna. O los de Es que Johanna. tú porque Sois quieres... el puto Capitolio. Porque además, yo creo que el punto también de esta novela no es mostrarte los juegos de Haymitch solamente. Exacto. Es mostrarte... Que Snow sigue siendo un psicópata y que no te puedes enamorar de él, ¿vale? Exactamente. Zumbadas, que estáis todos zumbadas de la cabeza. Entre otras muchas cosas, eso. Y también de dónde sale la rebelión. Claro. Porque Que hay una rebelión previa que lleva gestándose muchos años. Que las rebeliones son muchos años de preparación, muchos intentos fracasados, hasta que por fin llega el momento y la suerte juega un papel fundamental en ella. Sí, sí. Un montón de factores. Exacto. Es eso, sí, sí. Por eso me gusta mucho. A mí la final novela me ha sorprendido, pese a que yo ya sabía cómo iba a acabar y tal, porque no deja de ser una precuela y tú las precuelas, pues, sabes cómo acaban. Claro. Sabes cómo acaba el personaje, sabes perfectamente que se van a morir la madre, el hermano, Lenore Dove, es lógico. Pero me ha sorprendido mucho el factor de la rebelión, también el peso que tiene lo de la propaganda. A mí me rompió el corazón cuando le enseñan a Haymitch los juegos y lo de las entrevistas y se da cuenta de que han cortado todo y han mostrado a los profesionales siendo inteligentes a los novatos que tenían menos unión entre ellos, precisamente porque eso es peligroso, que la gente se dé cuenta de que es posible una alianza entre gente de distintos distritos. Me rompió el corazón también que Haymitch se humillase pensando que Snow iba a ser clemente con él y que iba a dejar a su familia con vida. Y no sé, a mí en ese aspecto me ha sorprendido bastante. Hay ciertas cosas que no veía venir, obviamente teniendo en cuenta que sabes cómo va a acabar,
Sí. Por ejemplo, lo de Luela, no me lo esperé. Yo dije, esta Tampoco. chiquilla morirá en los juegos y será triste. Claro, yo pensé igual. Pensé, pues ya Sí, está, irán a por ella porque al final él medianamente debilucha y sí, tal. es una niña y tal. Pero no sé, creo que ha sabido hacer cosas muy bien. Es verdad Sí. que tiene muchas similitudes que tú dices, bueno, quizás esto no era necesario. Podría haberlo hecho de otra forma. Creo que ahí también juega un poco las expectativas que tenemos cada uno cuando nos Sí, por metemos. supuesto. Sí. Yo, por ejemplo, entiendo que la gente a lo mejor la parte de los juegos le aburriese un poco porque dice, bueno, es que esto yo ya lo he leído, ¿sabes? Sí, hay gente que dice que la parte de los juegos le ha aburrido. Pero te quiero decir una cosa. Entiendo porque hemos leído ya 4 Juegos del Hambre. Sí, sí. Hemos leído los de Katniss, los de Llamas, los de la Lucy y ahora este. Por eso yo digo, el próximo espero que no sea de los Juegos del Hambre. Yo también. Porque ya va a ser algo muy repetitivo. Que la gente sea como, no el de Phoenix, no el de Joanna, no el de ninguno. No, el de ninguno. De ninguno. Sobre todo, yo no quiero ver a Phoenix siendo prostituido con 16 años, ¿vale? O sea, Ya, pero es que... Pero, no. vamos. Y Phoenix creo que su historia, por mucho que es un personaje muy querido, yo sigo de luto por su muerte, sigo sufriendo, creo que su historia se acabó. No tiene más nada que contar, no tiene nada más que ofrecer. Haymitch sí, porque Haymitch sí formaba parte de la rebelión y te lo hace ver en Llamas, que él estaba metido en el ajo desde el principio. Pero creo que el arco de Phoenix y de Joanna, e incluso de Annie Crest y de otros personajes que han sido tributos, se acabó y ya está, y no pasa nada. Tienes los fanfics para montarte tú tus propias historias. Exacto. Y es lo que tú dices. Yo quiero un libro más fresco el siguiente, no quiero que sean otra vez los juegos, porque creo que ya no te puedo ofrecer nada nuevo en ese aspecto. Yo en esta parte creo que el siguiente libro a lo mejor por apuesta, ¿vale? Sí. Yo diría que va a ser o sobre la guerra, sí, que lleva a todo exactamente todo este sistema dictatorial, o sobre ¿qué coño fue lo que te dije? Sobre la Distrito guerra 13. O sobre el Distrito 13. Exacto. A mí me gustaría ver, la verdad es que ambas opciones me parecen muy buenas. Quizá me tiro más por el Distrito 13 porque dentro de lo que es la saga se sabe muy poco de él. Solamente se veía en Sin Sajo y desde el punto de vista de Katniss, que tiene una información muy sesgada. Sí. Y me gustaría ver también todo el tema de la rebelión durante este periodo de dictadura por parte del Capitolio, en plan, cómo se infiltran los rebeldes, espionaje, contraespionaje, algún punto de vista de alguien del Capitolio que está en contra de los juegos y del sistema de Snow. Exacto. Creo que eso sería algo muy interesante y que también podría tener un mensaje muy chulo y dentro de esa temática política, la verdad. Pues sí. Yo creo que eso sería mucho más factible, o sea, también lo veo mucho más lógico por la teoría que tú comentabas el otro día. Sí. Y luego porque ya me parece que hacer otros Juegos del Hambre sería muy redundante. Sí, sería muy redundante. Y yo entiendo que habrá gente que lo quiera, pero creo que también hay que saber un poco cuándo decir basta. Exactamente. Y si lo quieres en fanfic, o sea, hay fanfic de eso, lo puedes escribir hasta tú si quieres y lo puedes encontrar. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero algo distinto, quiero algo nuevo. Quiero algo distinto, exacto. Quiero saber cuál es la razón por la que hay una guerra. Exactamente. Quiero saber por qué se llega a esto, porque además en Balada nos presenta que Snow tiene una caída. Sí. Que la lucha de Snow durante todo este tiempo no es igual que la lucha de Candy, que también han dicho mucho que Snow y Candy son la misma moneda, que es como tú estás leyendo con el ojete pero del culo. Es que no tiene nada que ver, porque Snow no, aunque te lo presenten como una persona que está venida a menos, que pasa hambre y tal, él no lucha porque el sistema vaya mejor y acepte a todo el mundo. Él lucha por conseguir el mismo puesto de poder que tenía antes de la guerra. Claro, o sea, Candy lucha por sobrevivir, es distinto. Candy lucha por la igualdad. Exactamente. Snow lucha por el privilegio. Por recuperar un privilegio. Claro. Pero ella no lucha porque se crea mejor que los demás y que los demás son basura a la que tiene que pisar. Ella lucha porque todo el mundo vive en unas condiciones de dignidad. El otro sí, el otro literalmente cree que es mejor que los demás y de hecho lo deja muy claro porque mata a su propio amigo. Que de eso todo el mundo se olvida.
Y es en plan, pero que él Sí. tomó esa decisión de traicionarlo conscientemente. Él sabía perfectamente que no lo iban a Sejanus. encarcelar. Sí, 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 sí. Pobre Sejanus. Depp La verdad. Sejanus. Depp Te habría Sejanus. encantado, te habría encantado Gran Hermano. Eh, Pero que vamos, eso, sí. A mí me que yo encantaría quiero que estuviese saber por ahí. cómo se fragua o qué está pasando en Sí, el Distrito 13, cómo se está armando esto, cómo son 50 años de vivir o 75 sí, años de vivir en la oscuridad más absoluta y están montando sí. allí tremendo sistema y tremenda Sí. rebelión. A mí también, esto ya lo he comentado muchas veces, pero a mí me encantaría que en algún momento se saliese de Panem, de lo que es Norteamérica y tal, Sí, y ve un poco cómo está el resto del mundo, o si al resto del mundo le ha llegado noticias de esto y hay una propaganda brutal, en plan, no se presentan los Juegos del Hambre como una matanza, sino como una especie de competitividad deportiva y tal. sí. Me gustaría verlo. O sea, O me sea, gustaría que en algún momento se teniendo, saliese. claro, o sea, teniendo en cuenta que además aquí, o sea, hemos tenido regímenes totalitarios en los que Sí, literalmente Europa y América ha intervenido. sí, sí, O sea, literalmente, exacto. armamentísticamente, se ha Sí, intervenido sí. y se ha derrocado esos gobiernos. Y luego se sabía que había gobiernos dictatoriales y no se ha intervenido, como es el caso de Ujú. España. Y Sí, se sabía también lo que estaba sucediendo y se sabía sí, cuáles eran las condiciones en las que vivía la población. ¿Qué está exactamente. pasando? O sea, ¿cómo se está percibiendo esto? ¿Se En está el resto del percibiendo mundo. como nosotros estamos percibiendo, por ejemplo, Sí. lo de Gaza? Y no se Ujú. está haciendo nada, o se está percibiendo como se percibía el tema de Alemania Exacto. y hay una coalición que dice vamos a meter mano. Que probablemente no, probablemente se esté percibiendo de otra manera porque de hecho al final lo que sabemos es que la rebelión se fragua dentro y se gana dentro. Sí, exactamente. Es la propia población la que consigue acabar con el Capitolio. Sí, Exactamente. sí. Pero creo que sería súper interesante ver cómo se ve eso desde fuera. En el caso de que siguiese existiendo cierta tecnología para poder percibir lo que. Porque te dejan caer que esto es un poco mundo apocalíptico, porque hubo falta de Sí. recursos, temas climáticos, Bueno, es verdad. Esto ya ni como lo que estamos viendo distopía, ahora. eso te iba a decir, falta de recursos. O Buff, sea, tenemos al consejano. ¿en qué momento las distopías se convirtieron en realidad? Distopía ya no es contemporánea. No, es como los Simpsons. Hombre. Del futuro, sí, sí. Pero sí, me parecería muy interesante. Me encantaría, no sé si lo llegara a hacer, porque creo que para eso tendría que sacar un tochamen de novela para abarcar todo ese tipo de cuestiones. Pero sería muy interesante, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Con esto vamos a ir cerrando nuestro capítulo de hoy. Sí, Vamos a proceder a hacer algunas recomendaciones de distopía. sí. Cristina, ¿quieres hacer alguna recomendación de distopía que Uf, hayas leído o tal? buah. Es que yo hace mil que no leo distopía. La única distopía con la que me he mantenido ha sido con esta, con la de los Juegos del Hambre. Y el resto. A ver, te puedo recomendar quizás A ver, alguna que no haya leído, pero como es de autora nacional, para así apoyar un poco. claro. Patricia Soler, creo que publicó con Ediciones Pato. Joder, no me acuerdo del nombre. Espérate. Bueno, voy yo, ¿vale? Mientras Cristina hace su Sí, labor de búsqueda. Distopía. Miriam Mosquera republica La rebelión de la mariposa. En este sí, caso lo hace con Umbriel. sí, Bueno, con sí, Puck. sí, sí. Y no sé si dijeron si ya era este año o tal, pero yo diría que sí, que es este año cuando Sí. se publica. Y sí, para 2025, yo diría. Sí. Y luego, por otro lado, tenemos a Gemma Bonín, que Ah, lo de publicó la Arena Roja, distopía de sí. Arena Roja, Arena Negra, Negra. con Nocturna. Esto ya tiene ya más años que El Hilo Sí. Negro, pero a mí Pero está personalmente guay. me gustó y A mí me gustó, sí, sí. los disfruté mucho. Entonces, pues, Sí. esas son mis distopías recomendadas. De hecho, Arena Roja y Arena Negra fueron de las pocas distopías que yo leí después de los Juegos del Hambre y que disfruté de verdad. O sea, Yo porque literalmente después. es que
No soy Porque muy de distopía, tampoco. no, ni yo, porque creo que es un subgénero muy maltratado. Que ya encontrar la recomendación. Es Vale. de Patricia Soler y es La sombra de la rebelión, que está publicado con Ediciones Pato y está ambientado en Madrid también, como le pasaba a la Oh, rebelión de la mariposa. eso no lo había dicho yo. Sí. Sí que tenemos 2 novelas de distopía de autoras nacionales y además ambientada aquí en nuestra Españita, muy original. Exacto. Y es verdad que no lo he leído, pero yo por lo que he leído de las reseñas, esta novela pues, tiene de verdad la esencia de una distopía, ¿sabéis? Entonces ahí tenéis las recomendaciones. El de Gema, en este caso, no es verdad que no es de... Creo recordar que no sucedía en territorio nacional. De hecho, No lo creo que se recuerdo. movía por diferentes sitios. Sí, por distintos continentes y eso Sí, también, ¿no? sí, un poco así nómada. Sí. Pero sí que he visitado algunas zonas de Europa en las que creo que tampoco es que haya mucha distopía, rollo Italia y tal. Sí. Recuerdo que hay varias escenas allí. Y también Sí. me parece bastante interesante por ese lado. Además, conjuga mucho el tema grecolatino. Y el de Miriam tiene una carga animalista muy fuerte de defensa de los animales. Entonces también está bastante interesante. De todas maneras, para aquellos que estén muy interesados en las distopías, en la Escuela de Literatura Juvenil para Escritores tenemos un curso que es la masterclass de Construye tu distopía con los Juegos del Hambre, que yo creo que nos viene al pelo. Maravilloso. Luego tenemos también una con Esperanza Luque, que es Escribe tu primera distopía. Es verdad que creo que Esperanza tiene una distopía también. Sí, pero se descatalogó. Se descatalogó, vale. Y creo que ya está, que esto es lo que tenemos de momento. Sí. Claro, es que estaba pensando también que creo que Laura Tárraga lo que había escrito también de los hijos de la guerra o tal, también era un poco rollo de distopía, pero es que es verdad, claro, que también se descatalogó con el cierre editorial. Entonces, bueno, estas son nuestras recomendaciones. Sí. Estamos abiertas a cualquier comentario de los Juegos del Hambre siempre y cuando sea con respeto. Exactamente, sea correcto, sea con respeto y no parezca que hayamos asesinado a vuestra abuela. Exacto. Y nada. Yo quiero meter un postdata con este capítulo. Dale. ¿Dónde está Tigris? Por ejemplo. Me gusta. Es que parecen muchos personajes, pero ¿dónde está Tigris? No está. ¿Será una pista? No está. Ni está, ni se la espera. Y con esto nos despedimos del capítulo de junio. Nos vemos el mes que viene. Eso, disfrutad de vuestra vida, de lo que estoy haciendo, portaos bien, de vuestras lecturas, de este resurgimiento de nuevo de los Juegos del Hambre, porque nunca se fue. ¡Sí! Gracias a todo el mundo que escribe fanfic de los Juegos del Hambre, que hizo el corto de YouTube de Haymitch, que en mi corazón siempre... Habéis mantenido viva la chispa de la rebelión. Totalmente. Una forma de recordaros. Y con esto pues nos vemos en el próximo capítulo. Besito.